Los vecinalistas en calidad de ciudadanos interpelan a la política y a los políticos. Observatorio Político. Queridos oyentes, soy Rafael Barreiro y esto es Observatorio Político, el programa de génesis vecinalista hecho por ciudadanos más que periodistas para interpelar a la política y a los políticos y tender puentes entre ellos y los vecinos de la ciudad. Estamos en Rec Rafaela, en el 92.1 del dial, en nuestro horario de los domingos a las 11. Salimos también por streaming. El material de audio y imagen se replica en los diferentes medios de los que este programa forma parte, del grupo periodístico, Next TV y la web de Diario Castellanos y en su canal de YouTube. Y durante la semana repetimos el contenido los días martes a las 21 horas y en el Instagram con el agregado de todos los aportes de los oyentes durante la semana sobre el contenido que hoy aquí se genere. Este es nuestro programa número 52. En la semana que pasó no terminamos de reponernos del horror de una escuela que podría ser cualquiera de las de nuestro barrio, de los nuestros y no de un pueblo cercano. En realidad no nos sorprende el hecho porque no es nuevo, lo hemos visto tantas veces en televisión. Lo que nos horroriza aún más es que tomamos conciencia de la peor manera al darnos cuenta de que el problema está entre nosotros, a la vuelta de la esquina y en cualquier apacible día de clases. Nos ocuparemos de eso en unos instantes. Nos llegaron durante la semana los ecos de la nueva epopeya espacial y nos damos cuenta que en el mismo instante que amerizó la cápsula espacial, la cápsula Orión, en un alarde abrumador de tecnología, ya empezó la definitiva colonización de la Luna como paso previo a otros planetas del sistema solar, así lo anunciaron. Más modestamente, por estos lares rafaelinos, nuestra frontera inmediata es la que no terminamos de definir entre la ciudad y el campo, esas idas y vueltas e improvisaciones sobre las cortinas forestales y sobre el periurbano todo. También hablaremos de eso en minutos con los amigos de Productores Unidos y maltratados, digo yo, por la realidad y por parte de un Estado que anda atrás de eventos turísticos en vez de estimular la producción de riquezas genuinas. En otro orden de cosas, y más precisamente en el ámbito de las vecinales, como lo anticipamos, estará aquí hoy la flamante presidente, desde el martes próximo, de la Federación de Entidades Vecinales, Marisa Boto. Queremos saber, y que todos los vecinalistas puedan escuchar, cuáles son los planes, cómo piensa la nueva conducción de la Federación. Habíamos pensado en este programa dedicarle toda esta semana al debate entre distintas propuestas para el vecinalismo, pero no hubo elección y una sola lista al ser presentada, con Marisa Boto a la cabeza, va a ser la que conduzca la entidad por los próximos 2 años. Por suerte, si alguien tenía temor que en el proceso hubiera muchos tiros en sentido figurado, eso no pasó. Donde hubo y hay tiros de todos los calibres y nos tiene en vilo también es en Medio Oriente, donde terroristas malvados y pistoleros igual de malvados practican toda esta nueva suerte de modalidad diplomática mundial, jugando con vidas de tantos inocentes que importan menos que algunos barriles de petróleo. Petróleo que se supone que nos sobra en Vaca Muerta, pero la verdad es que le sobrará a otros,
porque las penas y el costo de las energías son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Mientras la milladura campea, todos sabemos que hay que apechugar, pero si nos trataran un poco mejor sería más soportable el sacrificio. Y si soportada entre todos, en serio, sería más soportable aún. Pero para que esto último ocurra y que los privilegiados de siempre desaparezcan, sí que es difícil de que pase. No sé si les gusta esta síntesis de la semana, pero si no es así, váyanse acostumbrándose igual porque es lo que hay. Vamos al programa. Observatorio Político, por Rec Rafaela. Rec, parte del aire. En el programa de lleno, tratando el tema que habíamos anunciado sobre los problemas en las escuelas, recibimos algunas visitas. La primera, en el marco del Día del Periodista, en su momento el Círculo de Prensa supo distinguir a Nilo Peretto. Ese día estaban Joto Chatti y Gerardo Zanoni. Así es. ¿2023 habrá sido? 2000. Sí. Recibieron plaquetas recordativas, pero vos, Nilo, hablaste de vocación, esfuerzo, sacrificio y pasión por la profesión. Así que yo no voy a redundar en más presentaciones que esa. Y además, sí voy a agregar que sos un vecinalista con experiencia. Así. Tuviste tu participación en la vecinal, en Federación de Vecinales, la época de Moscardo. De Moscardo como presidente, Héctor Moscardo como... ¿Año? 2017, yo dejé 2017, así que 2015. 2015. Bueno, al margen de este tema de hoy, sabés que hemos inaugurado un pequeño bloque, todos los programas, de una charla política de vecinalismo, donde están invitada la gente, así que, bueno, ya te estamos invitando para la próxima o para el domingo no, que puedas venir. Pero hoy lo convoqué a Nilo por su especialidad y por un informe que le escuché el otro día en el mejor programa de la radiofonía argentina, que es Red Urbana, con Javi a la cabeza. Y a mí me impresionó la síntesis de ese informe, y por eso yo quería abrir con eso, para entrar en tema. Es un informe, buen día para todos, un gusto poder estar acompañándolos en esta mañana de domingo. Es un informe que uno dice lamentablemente, en principio tenía carácter de reservado, un informe reservado que recibió en su momento, en el año 2006, nada más ni nada menos. 2006, nada más ni nada menos. La Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional. ¿Eso es una dependencia de la CID, del Gobierno Nacional? Del Gobierno Nacional, donde se venía haciendo un seguimiento, porque, a ver, esta tragedia de San Cristóbal es nueva y es inédita para nosotros, aquí en este ámbito, en esta zona, en esta región. No en el país ha habido algunos episodios de este tipo, violentos, y otros que han podido ser descartados gracias a este informe que habla en principio de la existencia de una comunidad que se denomina, o cuya traducción vendría a ser la comunidad de los crímenes reales o verdaderos. True crime. Exactamente. Ese informe llegó a los investigadores del caso San Cristóbal, porque los investigadores del caso San Cristóbal, muy profesionales por cierto, muy profesionales, partiendo desde la Fiscalía Regional de Carlos Botedo y todo su grupo de trabajo, podían hacer o hicieron la primera lectura que podemos hacer cualquiera de nosotros respecto de lo que sucedió. Un chico vulnerable, de una familia desmembrada. Sí, las 1001 lecturas que todos escuchamos e hicimos. Hicimos cuando se conoció la noticia, que impensada, inesperada, en un lugar como San Cristóbal, como hubiese sido Rafaela. Y sin embargo, a los investigadores había cosas que le hacían ruido, que no terminaban de cerrarle,
y que finalmente terminaron de corroborarlo cuando les llegaron las primeras pericias del teléfono celular de este chico, del matador, para ponerlo en un término bastante coloquial. Esos informes de esa utilización del teléfono dieron muestras claras de que no se trataba de un episodio aislado o de que un día se despertó con ganas de sacarle la escopeta que el abuelo tenía en el ropero de su casa y cargarla con cartuchos y cargar una cartuchera y ponérsela al hombro y ir a la escuela y empezar a disparar contra sus compañeros, amigos o conocidos de esa escuela número 40 Mariano Moreno de San Cristóbal. Esta especie de sociedad de crímenes reales no tiene una sede, no tiene un local partidario. Se maneja a través de redes sociales, se inicia a través de redes sociales y después, a medida que va transcurriendo el tiempo, esas redes sociales, para la gente común, va comenzando a cerrarse, a hacerse casi privada, para aquellos que van demostrando a lo largo de su participación, porque ¿cómo se inicia? Se inicia con episodios como este, o como los que ocurren habitualmente en Estados Unidos, donde se hacen foros, hay intercambio de opiniones, se muestran imágenes de crímenes masivos como los que suelen ocurrir. Que inspiran esto. ¿Y qué tan extendida está entre los chicos o la gente joven este tipo de publicaciones o de acceso a estas cosas? Contrariamente ¿Está mensurado eso? Contrariamente a lo que suponemos, ese informe da cuenta de que al ser al poder intervenir mediante la utilización de redes sociales, la cosa ya deja de pertenecer a un ámbito local como si fuese San Cristóbal o Rafaela, o un ámbito provincial como si fuese Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, y ya pasa a tener vigencia a nivel transnacional. Los integrantes de esa red que van siguiendo las actividades de los chicos en las redes sociales van observando y van detectando quiénes son aquellos que más interés demuestran en este tipo de cosas. Perdón, ese interés en principio es a nivel juegos o directamente van a la búsqueda de los temas pesados. No, ya cuando llegan a ese nivel es porque está dirigido ya a un grupo más o menos cerrado de aquellos que han demostrado a lo largo de una primera etapa, que el informe la divide en 4, que demuestran verdadero interés más que en las víctimas, en los perpetradores, más que en lo que ha significado para la comunidad, en el daño que ha causado, más que lo que ha significado para todos, el nivel de exposición que tiene quien ha cometido un hecho de esa naturaleza, y casi lo idolatran, lo ponen como un héroe. Y basado en algoritmos o en lo que sea, toda esta maravilla de la electrónica, ¿se puede mensurar de cada 1.000 o 100.000 chicos que se conectan a Internet cuántos tienen acceso a este tipo de material o no se sabe? El informe da cuenta que la edad de los que participan de esas especies de foros o de reuniones va desde los 13 hasta los 19 o 20 años. Ese rango etario es el que mayormente consume este tipo de cosas, pero no ya como con la intención que primariamente se había creado, sino ya con la intención de, yo te diría, emular a aquellos que han cometido masacres como la del Colegio Columbia en Estados Unidos, Columbine, con 12 muertos y un profesor, 13 muertos, 12 alumnos y un profesor.
tratando de emular para lograr ser considerado en esa comunidad cada vez más cerrada, que puede ser capaz de llevar adelante una historia de este tipo. En tu experiencia, vos me estás hablando de 20 años que está en la inteligencia del Estado estas cuestiones. A mí me parece que no existe un correlato de no sé cómo decir, una bajada de línea a otros estamentos del Estado, como por ejemplo un Ministerio de Educación para que haga un trabajo específico en las escuelas. Eso, ¿por qué no existe eso? Es decir, perdón, ¿no? Porque el vecino común dice, al final, la CIDE en este país termina siendo utilizada para estudiar a los políticos rivales, no para, o la inteligencia del Estado. Termina siendo utilizada para cualquier cosa y no fecundiza en tareas que realmente son propias de la inteligencia de un Estado. Son declaraciones que ha hecho el gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, porque, ¿qué te llama la atención inicialmente de este caso de San Cristóbal? Vos lees la información y te dice, o te llega la información de que el área antiterrorismo de la Policía Federal allanó la casa donde vivía el tirador y ahora allanó la casa donde vivía el segundo chico detenido. Son dos los que están detenidos actualmente. Uno no punible y el segundo sí punible, de 16 años, al que el viernes le han decretado una prisión preventiva por 90 días, en principio como para tenerlo alejado de la ciudad de San Cristóbal. Pero ese trabajo de inteligencia es posterior, ¿no hay un trabajo previo? No, el reclamo del gobernador Maximiliano Puyaro de ayer es que jamás, nunca, el área antiterrorismo, o la CIDE, o quien sea del gobierno, ha alertado a la provincia, en este caso a la provincia de Santa Fe, de que existía una organización de estas características. Viste, bueno, lo que decíamos en la introducción del programa, y así estamos con estos organismos en el gobierno, porque nos asombramos. Yo quiero darle un contexto más amplio, ¿no? Porque hablamos de los chicos y yo quiero hablar de los responsables de los chicos, que somos todos nosotros. Porque nos asombramos y apesadumbramos a diario por la situación de tantos adolescentes como tantos como para aceptar una suerte de generalización, está todo mal, etcétera. Lo que siempre fueron crisis propias de un proceso de paso de la niñez a la adultez, hoy en demasiados casos es una soledad que los expone a una intemperie donde la frontera entre lo real y lo virtual se confunden y los confunde y sin control ni contención suficiente derivan en conductas que oscilan entre la abstracción del entorno hasta la autoagresión o en este caso la agresión de terceros. Sin una relación de causa-efecto ni distinción de cercanías o de extraños o conocidos, pero estos chicos, para decirlo en forma directa, no salieron de un repollo, como decíamos en esta época, ni son producto de la influencia de la inteligencia artificial o de la internet por sí solas. Son el producto, son el emergente de demasiado tiempo de renuncias a las fuentes, tanto de sus mayores como del sistema que esto, es decir, los mayores, protagonizamos. Entonces hay un sinnúmero de cambios culturales y socioeconómicos que atentan contra el primer formador y última frontera que para mí es el entorno familiar. Y sumado a ello hay una defección, un fracaso del sistema que se manifiesta, esto que decíamos, en múltiples escenarios como la globalización, un déficit educativo que ya es crónico y que viene desde mucho antes que el auge último de Internet, de las redes y de la hipercomunicación indiscriminada, si me permiten el término. Y que fueran el pan actual de todos los días, porque mucho antes de este auge ya abandonamos la cultura del esfuerzo, la meritocracia y la diferenciación clara de lo correcto y de lo incorrecto para estos chicos. Pero esto que digo es solo un enfoque general y personal que me permito traer para plantear el tema, porque en realidad tenemos otro invitado para hablar de esto. Yo lo llamé porque lo conozco bien, tanto que es mi cuñado y de los buenos cuñados, desde hace 30 años. Pero está aquí por el respeto, en realidad, que me merece su experiencia, su coherencia, su trayectoria, porque son 33 años de recorrido en psicología clínica con adultos, pero especialmente con niños,
en los años 90 con dilatada experiencia en nuestro propio hospital Jaime Ferrey, de hace 15 años en salud pública, actuando en salud pública dependiente del ministerio, en centros de salud comunitarios y con mesas intersectoriales en distintos ámbitos y trabajando mancomunado a nivel institucional con escuelas, establecimientos de segundo nivel, clubes, otros emprendimientos sociales. Es numerario o era del dispensario Lema y actualmente director del hospital de Humberto Primo. Diego, buenos días, gracias por venir. Buenos días, muchísimas gracias, Rafael. Diego, ¿cuál es el enfoque clínico de todos estos chicos? Tenemos una situación interesante. Escuché el otro día atentamente también la conferencia de prensa en su momento cuando la ministra de Seguridad de la Nación y estuvo el gobernador también de la provincia y donde se expuso toda esta red que ya estaba avisada desde antes. Yo creo que lo que nos involucra acá es una multicausalidad y una multisectorialidad de todos los factores, donde la educación ha tenido una gran pérdida, ¿sí? Y donde la escuela también, como una institución histórica que opera como un tercero entre la familia y el Estado, fue tocada, ha sido rota directamente. Esto ya se veía en otras situaciones anteriores. Yo he participado en distintas escuelas y demás, y bueno, aparte de las primeras situaciones en donde los propios docentes ya manifestaban cierta carencia de herramientas y de posibilidades de acción como para poder trabajar todas estas situaciones, y también hay que decirlo, falta de recursos, ¿sí? Han tenido dificultades en eso, y donde a partir también de la década del 2010 o un poco antes también, se empezó a ver también otra ruptura, donde yo ya ahí en ese momento se veía que ese límite ya se había roto, que lo empezamos a ver en el consumo problemático dentro de las escuelas, ¿sí? Y las dificultades también para trabajar con los alumnos y los niños, que también devienen de todo un contexto anterior, que tiene varias fases, ¿sí? Yo lo veo de esta manera. Hay una primera fase que uno podría decir arranca en la década del 80, ¿sí? Que tiene que ver y que se prosigue y se profundiza en la década del 90 hasta inicios de este siglo, que tiene que ver con el tema de la globalización, donde la individualidad, la identidad fue tocada, ¿sí? Y donde se vuelve a modos más regresivos de identificación. Ese fue un primer momento, nosotros lo vimos. Yo en aquella época también en mi consulta decía, bueno, los efectos en las niñeces y las adolescencias de esta época lo vamos a ver dentro de 15, 20 años, y efectivamente yo creo que así ocurrió, que estuvo un poco menguado a través de ciertas políticas también del Estado que hubo a partir del año 2000 hasta el 2010, 2015, aproximadamente por ahí. Menguado, tampoco quiere decir resuelto, quiere decir menguado. Donde hubo ciertas posibilidades, pero ese proceso de identificaciones que ya estaba tocado, se encontró con también otro paso que ha sido el acceso a las redes, a la virtualidad, ¿sí? Donde ese acceso, con esta anomia que propone también las redes, no nos permite esa representación o esa mirada del otro que muchas veces nos devuelve algo de esto. Allí se empezó a romper esto también que decíamos antes también con la familia, ¿no? Y las dificultades para proseguir. Y después el golpe de gracia, uno podría decir también, en lo que tiene que ver con los efectos que ha tenido esto en relación a
la dificultad del empobrecimiento, no solamente el económico. Nosotros nos preguntamos por el empobrecimiento económico, pero hay un empobrecimiento real del capital simbólico de todos, ¿sí? Y es allí donde se produce esta ruptura entre también la educación, el Estado, la familia, la salud. Y este empobrecimiento simbólico nos lleva también a un empobrecimiento subjetivo, donde las conductas en general terminan siendo mucho más regresivas. Un ejemplo muy sencillo, pero muy sencillo, es los niños jugando cuando aún tampoco se han desarrollado completamente a esa edad de 2, 3, 4, 5 años, es mío, 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 y ¡pum!, va el golpe, es mío. Y se terminó. Esa falta de esa mediatización simbólica, que en gran parte también le corresponde a la escuela, se ha visto también con las dificultades del contexto social que le han impedido también a la escuela poder llevarlas adelante. O donde la escuela hoy se está encontrando con desafíos, con dificultades, ¿sí? Con desafíos que son para todos, pero con graves dificultades, en proponer que este enriquecimiento simbólico nos permita llevar esto también a estos efectos subjetivos que tenemos en todos y en lo social. Dentro de las teorías socioculturales y demás, yo quiero rescatar un breve episodio y una breve anécdota de Margaret Mead, que es una antropóloga muy conocida, muy reconocida, donde ella menciona que el primer momento en el cual la civilización se hace visible es cuando encuentran, ¿sí?, un fémur roto que ha sido curado. O sea, ¿qué quiso decir esto? Quiso decir que ese fémur, esa persona que existió en aquel momento, por sí sola, de ninguna manera hubiera podido seguir en vida, ¿sí? Y que se haya curado significa que otro estuvo allí para acompañarlo y para darle lo necesario para poder seguirlo. Eso es algo de lo cual hoy nos encontramos con serias dificultades, Rafael, con Diego, este cuidado y este acompañamiento, este alojar al otro. Diego, hablaste de escuela y familia, que eran dos de los temas que a mí me preocupaban. Dos preguntas. En la escuela, ¿existen los recursos y existe la capacitación en los protagonistas, que son los docentes, para llevar adelante una exigencia educativa que un poco corrija y evite estos desvíos en los chicos? Y segunda pregunta es, ¿se puede decir que hay ya una generación de padres jóvenes, si se me permite el término, dañada en términos que ya no tiene cómo educar a sus hijos con límites o con una buena manera de vivir? Es lo que te decía antes respecto de que esto viene ya desde antes, ¿sí? Con la situación de la globalización y demás, allí hubo perturbaciones donde sin duda que se dificultó, y en estos procesos que tienen que ver con la constitución de lo simbólico, de lo psíquico, afectó directamente a la familia, y donde efectivamente nosotros los padres, ¿sí?, hay que decirlo, todos los padres, abuelos incluidos también, nos encontramos con dificultades para poder transmitir ciertas situaciones, como para poder también intervenir, donde todos somos parte de esto, y donde muchas veces este individualismo ha afectado la comunidad, el compromiso, la participación, el poder estar, y donde las ausencias también de esas referencias. Hoy la vida cotidiana es real, nos lleva a un ritmo en el cual la presencia del adulto en el hogar es muy difícil, ¿sí? Porque se sale temprano a trabajar, muchas veces con más de un trabajo, ¿sí? Se llega tarde, entonces continuar con el seguimiento y demás, poder estar también en la crianza del niño, muchas veces tiene dificultades. Tampoco digo que sea para todos así, pero hay en esto real, ¿sí? Porque se ve en la clínica, se ve en la salud, se ve en la educación, que es algo que los docentes
ya vienen planteando desde hace bastante tiempo y de los cuales ellos, yo trabajo mucho con docentes, ¿sí? Y realmente es una tarea de vocación, pero también es una tarea profesional y es una tarea que les exige mucho y que para quienes están en el ámbito docente, esa exigencia muchas veces los pone en plazos que son imposibles de cumplir y donde los recursos se destinan más hacia lo administrativo, hacia otras situaciones que vayan canalizando esto, pero que los deja también sin una posibilidad de una elaboración y una construcción de una respuesta real que nos incluya a todos también. ¿Sí? Hoy estamos trabajando muchas veces en salud de la mano para poder alojar también a estos adultos, como vos decías, Rafael, a estos adultos que acompañan a los niños, como para poder también ir brindándole las herramientas, ¿sí? Donde esto de este mundo hoy real, de la virtualidad, ¿sí? Nos impide muchas veces. El avance tecnológico ha sido tan rápido y tan exponencial que muchas veces nos impide poder procesar y elaborar las posibilidades de respuesta que tenemos. Y en eso también se hayan incluido los docentes, ¿sí? No son ajenos. Y el Estado aún más, hoy también, con este menoscabo que se le hace a la función pública y el Estado, y donde las responsabilidades del Estado terminan siendo cubiertas más bien de una manera burocrática, ¿sí? Y donde el recurso real muchas veces nos cuesta llegar con el recurso real. El poder trabajar intersectorialmente, en relación, vinculado con el otro, ir aportándonos, nos ha dado hoy la posibilidad de poder pensar esto desde otros lugares. Pero aún en relación a eso, vamos detrás. Hoy estamos yendo detrás. A esta constitución de esta red, por ejemplo, que tampoco fue denunciada en su momento por quienes están a cargo de la inteligencia, le estamos llegando por detrás. O sea, estamos llegando cuando esto ya ocurrió. Dos temas importantes que surgen, ¿no? Esto hasta acá es de alguna manera un intento de plantear de poner un punto en una especie de diagnóstico demasiado limitado, muy limitado, pero bueno, es del tiempo que uno dispone. Pero me queda una cosa, vos mencionás, y mencionás bien, reclamamos del Estado una serie de cuestiones, y los efectores no son el Estado, son ese ejército de gente que está faltando en un hospital que tenemos nuevo, ese ejército de gente que está faltando en la calle, en la calidad de policía, y ese ejército de gente que está faltando entre los educadores. Digo ejército en calidad y en cantidad, no necesariamente me inclino por una cosa o la otra para fallas, pero hasta acá llegamos con una suerte de consideración general. Los convoco el día que podamos volver a charlar esto para imaginar qué podemos hacer, o qué desde nuestro punto de vista, porque es todo otro tema enorme. Yo rescato este espacio porque, como vos dijiste, es la política y los ciudadanos. Y creo que los ciudadanos, en general, tenemos que estar mucho más cerca de la política, pero ya no solamente de la política partidaria, sino de la política como polis, como comunidad, y donde transitemos de una manera más activa esta situación. Bueno, a mí me preocupan dos cosas, entre otras. El hecho de lo que decía Diego, el tema de los padres, ¿no? que son la primera mirada que se produce en un hogar respecto de si el chico está todo el día con el teléfono, con la computadora, con la tablet, si está todo el día encerrado en su dormitorio, en su habitación, y no se lo ve casi nunca, de saber qué está haciendo, dónde lo está haciendo, cómo lo está haciendo. Y si supiéramos todo eso, y si nos diéramos cuenta de todo eso, mi pregunta es, ¿a quién le vamos a pedir ayuda? ¿Quién podrá ayudar? ¿Quién podrá defendernos? Bueno, quedan convocados para la próxima si son tan amables. Gracias por venir.
Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. La semana que pasó también hubo movimientos importantes, consideraciones importantes en el Consejo Municipal, el órgano natural de Contralor del Ejecutivo, porque tuvo que actuar y controlar al Ejecutivo, porque el 2 de diciembre de 2021 se aprobó la ordenanza 5331, que estaba especialmente destinada a regular la aplicación de fitosanitario en el Distrito de Rafaela, pero que involucraba también otra serie de cuestiones, en particular cortinas forestales que se le exigían a los productores, y eso no evolucionó bien. Esa norma incluso preveía penalidades que limitaban la producción a los productores, valga la redundancia, y de ahí que el concejal Márcico ingresara un proyecto que fue la ordenanza 5643, que en definitiva fue votada por unanimidad el otro día, a los efectos de hacer posible una suerte de corrección de estas cuestiones. Y esa ordenanza fue vetada por el Ejecutivo Municipal, y ante ese veto fue necesario interponer una modalidad, un ejercicio previsto dentro del Consejo, que es el rechazo al veto del Ejecutivo, que eso es lo que votaron los concejales el otro día por unanimidad. Eso yo decía, un poco de cordura ante uno más de los caprichos de un Ejecutivo que gobierna a puertas cerradas. Y para entender un poco la repercusión de eso, hicimos una nota con los amigos de Productores Unidos, en la persona de su secretario Marcos del Fabro. Ponémela, por favor. Bueno, estamos con Marcos del Fabro, secretario de Productores Unidos. Exactamente. Marcos, gracias por venir al programa. En realidad eso de venir es medio relativo, porque hoy no nos pareció nada mejor que para recibirlo a ustedes venir al verde, pero esto que ven atrás nuestro no es el campo, es plena ciudad. ¿Y sabés lo que hay allá atrás? ¿Qué son esos árboles? Son una cortina forestal. Tal cual. Porque esa historia la conozco porque los plantó mi papá en los años 60. 60 años. Y en ese entonces era una cortina forestal porque él tenía todas unas ideas, que el tambo modelo y esas cosas que había traído a Estados Unidos. Y hoy está dentro de la ciudad y en el barrio no sabemos qué hacer con la cortina forestal. Es un problema sin solución que deviene en aquel entonces, de una muy buena intención, y quizá de lo que estamos haciendo hoy sin la necesaria planificación, ¿no? Quería mostrarlo, porque una cosa es la teoría y otra cosa es ver cuáles son los resultados de las acciones de gobierno cuando están bien hechas o cuando están mal hechas. Pero el tema por el cual los citamos, y Marcos vos venís hoy, es por el rechazo al veto del Ejecutivo a la ordenanza que involucra estas cuestiones y otras referidas al periurbano, como le decimos los citadinos y no los productores. Y más que del Ejecutivo, el rechazo al veto del Intendente, porque no pocas personas en el ambiente legislativo lo calificaron de un capricho, la medida tomada de esa. Pero bueno, por suerte se resolvió, se vuelve, no digo a foca cero porque se había hecho mucho, y bien tengo entendido, y vos me lo vas a explicar mejor, y cómo continúa la cosa. Tal cual. Bueno, Rafa, te agradezco la entrevista en nombre de la Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela, y te agrego algo más a tu comentario de entrada. En realidad esto alguna vez fue campo. Sí. Cuando uno habla de que a veces esto es ciudad o esto es campo, siempre decimos que la ciudad va creciendo sobre terrenos que alguna vez fue justamente el suelo uno productivo por el que vinieron tantos inmigrantes. Entonces es un elemento de, digamos, de compartir nuestros espacios para que la ciudad siga creciendo, sí. Y como bien decís, el periurbano necesita integrarse a la ciudad. Lo hemos dicho en las editoriales del programa, ustedes han venido varias veces al programa. Por un lado, rescato esto de la calidad del suelo. Un suelo que es menos del 5% de la superficie mundial, una cosa así, no lo podemos usar para cualquier cosa. Tal cual. Por ejemplo, todo el proyecto de los bajos allá del otro lado, el Bajo Peretti,
suelo industrial. Hay que ser muy criterioso para ver qué terreno se ocupa. Y como decía, acá 500 metros ya está la producción de varias familias que tienen productores y que de alguna manera a veces los vecinos lo ven como que molestan, porque hay moscas, porque queman el pasto, porque esto y lo otro. Hace 100 años que están produciendo ahí. En una ciudad que se fundó sobre la producción, no sobre el turismo, ni sobre los eventos, y que la producción y la industria, ¿no es cierto?, también relacionada a la cuestión agrícola. Entonces, hay que decirlo claramente, es al revés, el avance de la ciudad sobre el campo. Tal cual, y encima con un formato, Rafa, de mancha de aceite, nosotros decimos, porque al no tener por ahí un plan estratégico que se vaya consolidando de gestión a gestión... Ahí hablamos de la necesidad de planificación. Tal cual, entonces encontramos que por ahí hay partes donde el campo tiene como periurbano a la ciudad. Sí, ¿se entiende? Hay lugares sí. especialmente que todavía no están trabajados. El productor agropecuario planifica a muchos años y a décadas, y los políticos planifican hasta la próxima elección. Entonces, ahí hay un entendimiento imprescindible que hay que realizar con los administradores del Estado, sean quienes sean, para resolver esas cuestiones. Así que, volviendo un poco a la situación de la ordenanza, ¿los vuelve a...? En realidad lo que nos vuelve es al sentido común. Porque lo que teníamos con una ordenanza que se estableció hace ya 5 años, después fue judicializada, la 5331, era establecer un cierto ordenamiento para la parte productiva en cuanto a la aplicación de fitosanitarios, y uno de sus incisos, el artículo 10, lo que planteaba era la obligatoriedad de hacer barreras forestales, lo cual nosotros nunca estuvimos en contra para nada. De hecho, nos parecía como un elemento de aporte a la ciudad, porque justamente si ya tenemos un área de retracción de 200 metros sin poder aplicar, pensar en una deriva de 200 metros y que la barrera actúe como último colchón hacia la ciudad es sinceramente más que todo simbólico, pero nos interesa a nosotros plantar árboles, aceptamos el desafío y no hay inconveniente teniendo en cuenta que obviamente esto requiere de tiempo, estructura, proyecto y sobre todo acompañamiento del Estado. Estamos hablando de que si hacemos circundamos la ciudad en todo su conjunto, que es lo que después pidieron en algún sentido algunos organismos oficiales, hablamos de más de 34 kilómetros de barrera forestal en doble línea, triple línea en algunos casos, pero doble línea con 3 bolillos. Es un volumen de plantas, excede las 30.000 plantas que por ahí se estuvo comentando como alternativa, como número genérico. Y nosotros, bueno, nos planteamos el desafío cómo hacerlo. Y desde el 2022 planteamos una barrera forestal modelo de unos 320 metros frente a los Hermanos Maristas, que la pueden ver las personas del campo de deporte de los Hermanos Maristas, junto al crematorio, que es otro apéndice que algún momento vamos a hablar, ¿no? Tenemos un crematorio hecho frente a un campo de deportes, al que no se le pide restricción de metros y tiene 4 metros en altura, dos torres que supuestamente son gases ecológicos, pero la tenemos enfrente. Yo tengo un campo al lado que tengo que dejar 200 metros para producir. Pero amén de eso, hicimos una barrera forestal modelo de 320 metros con dos variedades. El álamo boliana, que tuvimos que pedir autorización a la municipalidad porque la ordenanza exige árboles de nuestra ecorregión, árboles piramidales. Sí, se puso de moda el árbol nativo y eso tiene claroscuros. Claro, pero aparte no forman parte los piramidales de nuestra ecorregión. Entonces tuvimos que pedir autorización, se nos dio para hacer el boliana, detrás pusimos cinacina, que es de muy fácil, más fácil, digamos, crecimiento. Pero descubrimos que en el lapso de esos 3 años, que ya ahora vamos por el 4.º año, hay una tasa de reposición del 20% mínima, con un nivel de incidencia económica no solo en la plantación y en la reposición, sino de las, digamos, 3/4 partes de la inversión que uno realiza es solamente el mantenimiento. La financiación de todo este esfuerzo, justamente, ¿es a cargo del productor o el Estado aporta algo? Absolutamente nada. Y lo quisimos hacer como modelo, no solo para hablar de la logística, sino la cuantificación del esfuerzo. Hablamos, después de un trienio, $90 por metro de inversión. Hablamos de $115 porque recordemos que el formato 3 bolillos habla de un espaciado entre planta y planta, pero llevado a metros son $90. Están las cifras establecidas en su momento. Recordemos que pasamos casi un proceso hiperinflacionario con 3 sequías, le pusimos esfuerzo con camiones de riego, con muchas horas de riego, desmalezado, control
de plagas que es difícil porque el municipio no nos permite usar ningún tipo de los controles tradicionales que muchas huertas usan o en su casa usan, como polvos o líquidos o lo que fuera. Entonces poníamos para las cotorras, la invasión de cotorras que las escucho aquí también, poníamos cintas rojas o CDs para que muevan y las ahuyenten en algún sentido, pero así todo teníamos una alta tasa de reposición. Y con esto te digo que en 3 años, si invertimos $90 de manera particular por cada ejemplar, llevarlo a más de 30.000 ejemplares, $90, perdón, por metro, llevarlo a más de 34 kilómetros rodeando la ciudad, sin la posibilidad de tener riegos, pozos o como yo lo tenía frente al pavimento. Es una carga pesada la que se Es una agrega carga pesada, pero no solo de lo económico, Rafa, sino desde el sinsentido de que no se puede realmente hacer ese mantenimiento si no hay. Sobre todo, lo que se planteó en el momento es una cuestión de diagramación en etapas, con un acompañamiento que exija no solo de lo económico, sino de logística, la infraestructura, para que la verdadera barrera forestal empiece a tomar cuerpo. Y hay un elemento que la ordenanza no contempló, que es el crecimiento de la ciudad. ¿Qué pasa cuando una barrera forestal es invadida por una nueva planificación urbana, por un nuevo barrio? ¿Tenemos que destruir la barrera forestal o dejarla en espacios que a la larga se terminan talando y luego nosotros volver a hacer una segunda barrera forestal? Aquí hay un elemento clave. Está concebida la ordenanza como la barrera forestal como límite, como diciendo hay que separar la ciudad del campo. Es ese sinsentido, ¿no? No es simplemente pensándolo como nosotros lo vemos, espacios verdes de integración, donde tenemos que alentar a que la gente vaya con los chicos a dar vuelta en bicicleta, generar corredores justamente de integración campo y ciudad, sino como un límite. Como si fuese un alambrado ecológico. No es la idea. Corredor y biológicos también, porque generan una flora y una fauna. Ya, te diría que incluso se puede hacer, conceptualmente ya el término barrera es un término que no es el preciso. A nosotros nos interesa hablar de mantos verdes, porque a veces hay rincones, esquinas, incluso en nuestros propios campos, que no podemos producir porque tiene un pequeño bajo, lo que fuere, donde podemos establecer pequeñas estructuras de barreras en conjunto, digamos, árboles en conjunto. Entonces, de esa manera no simplemente hay que pensar en la linealidad o en estos preconceptos. Bueno, lo que pudimos durante el año pasado, se nos desarrollaron una serie de intimaciones que si no las hacíamos, se nos aumentaban las áreas de prohibición de aplicación, por lo tanto se nos corrían las líneas productivas. Nosotros hablamos de esta lógica, intentamos recorrer las diferentes dependencias municipales, se nos iba pasando de una oficina a otra, como a veces ocurre, ingresamos cartas por mesas de entrada, tratamos de estirar los tiempos, tuvimos la escucha en algún sentido de algunos, digamos, profesionales dentro del área que nos iban dando contención, al mismo tiempo teníamos que dar una respuesta al juez que establecía justamente el cumplimiento de esta barrera. Fuimos desarrollando barreras en algunos sentidos y sobre todo una planificación, pero obviamente requería esto el análisis de fondo, que es el acompañamiento, y no existía. Entonces los tiempos iban cayendo y bueno, y fuimos a otro poder del Estado, Rafa, porque de hecho se trata la democracia, ¿no? De la complementariedad. Además, ¿no? Al poder que controla al administrador. Ni más ni menos. Entonces, bueno, pudimos tener escucha de la mano de un proyecto que desarrolló Lisandro Márcico, pero con el acompañar, y esto es muy importante reconocer, de todo el cuerpo de legisladores, los 9 concejales en extraordinarias, aprobaron una ordenanza que le da factibilidad, previsibilidad, con un cumplimiento certero de lo que indicaba la 5331 en cuanto al desarrollo ambiental, un respeto absoluto de lo que establecía la normativa, incluso el propio, dictamen del juez, pero lo que hacía es establecer un escalonamiento para que se asegure la ejecutividad de la norma, porque si es el elemento imperativo de pongan 34 kilómetros de planta y a los 2 meses no hay nada, técnicamente nosotros las pusimos las plantas. Pero ¿qué pasa si justamente no brotan? Nuestra intención no es poner y cumplir un artículo de una norma. Nuestra intención es que haya barreras forestales y para eso necesitamos un criterio. ¿Qué es lo que le faltaba a la aplicación de la 5331? Permíteme agregar algo. La 5331 es una ordenanza hace 5 años va a ser y que nunca fue reglamentada. Nunca fue reglamentada. Hasta un borrador que apareció en estos últimos días. Luego de aprobarse el 13 de enero en extraordinarias esta ordenanza que daba previsibilidad, nos sorprendimos que luego del regreso de las vacaciones de los encargados del Ejecutivo, se decidió vetarla. Y de hecho se vetó toda la ordenanza, los 12 artículos, observando solo 4 de los artículos, lo cual para un veto incluso necesita un elemento de contundencia que justamente obligue, ni siquiera se hizo un veto propositivo, sino un veto total. Y esto obviamente llevó a que
justamente los tiempos del legislativo vayan corriendo y se pueda cumplir con un lapso máximo que fue el día jueves, justamente, de que si no se hacía una refrenda a ese veto, mejor dicho, perdón, una oposición a ese veto, se caía la ordenanza y el veto quedaba en firme. Claro. Entonces lo que planteó Márcico hace unos días es, bueno, a ver, ¿cómo se acercan las partes para no dejar caer la ordenanza, que es lo que ya está aprobado por unanimidad por los 9 concejales de todos los colores políticos, incluyendo el oficialismo? Y bueno, y se habló de la posibilidad del Ejecutivo de hacer la reglamentación. Y la reglamentación se acercó a un borrador, especialmente de la parte de árboles, que es la que tenía premura, hace apenas una semana, donde era absolutamente carente de todo aspecto. Y bueno, y eso llevó también a tener también la idea de que en una semana, en tiempo productivo que estamos levantando maíz, con las lluvias que tuvimos, Semana Santa, no podemos sentarnos al menos 40 productores y después hay que integrar a las otras entidades. En resumen, volvemos a un marco de una mínima coherencia para ponerse a trabajar. Claro, y lo que decidimos entonces es, mira, vamos a hacer algo ordenado, que es darle curso a la ordenanza, rechazar el veto, era nuestra intención de hacer esa recomendación, que el cuerpo legislativo la tomó como referencia, y una vez que quede la ordenanza en firme, que ya nos permita ya desde hoy trabajar con los tiempos citados por la nueva ordenanza, sentarnos con suficiente calma con el Ejecutivo, con todos los actores, y hablar de la reglamentación de los otros ítems que tiene la 5331, pero con suficiente prudencia. Si se esperaron 5 años, no se puede tirar en 5 días la resolución de una reglamentación. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos debemos otra nota en cualquier momento para una actualización del tema de fitosanitarios, que nos cuenten cómo van. Yo le llamo la zona de exclusión de la producción, todo ese asunto, que a veces también está afectado por falta de cuestiones elementales de coherencia y de objetividad. Pero bueno, es otro tema. Y no quiero irme sin rescatar esto que vos dijiste, estamos en plena época de trabajo, siempre están en plena época de trabajo. Este programa, entre otras cosas, se pasó de los lunes a la noche a los domingos al mediodía porque toda la gente disponía más de tiempo. Y en el caso de ustedes, no lo vamos a hacer en vivo durante el programa porque van a estar laburando. El trabajo de ustedes no para y donde tienen un poco de tiempo... Y cuando el sol sale, después del agua, y cuando la ruta se abre... Porque recordemos que la 34 estuvo cortada y estuvimos sin posibilidad de pasar a la zona de Ataliba y demás por la ruta 34 cortada. Entonces ahora estamos todos los productores de aquella zona saliendo para atender, ¿no? En estampida para recuperar el tiempo perdido. Bueno. Permitime agradecer nuevamente a los legisladores que ayer de manera unánime nuevamente, todos los colores políticos, los 9 votos, confirmaron la ordenanza, rechazaron el veto, que yo no hablo de rechazo. En nuestra parte de prensa, Rafa, no hablamos de la palabra rechazar, sino al contrario, proactivamente decimos, ahora hay un ordenamiento al que invitamos al Ejecutivo que nos acompañe, y entre todos, Ejecutivo, Legislativo y productores, tomar el compromiso de que la barrera se va a hacer, pero con absoluta lógica. Palabras de un productor, no tienen rechazo en su vocabulario y tienen cómo resolver los problemas poniéndole el lomo. Gracias Rafa por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Observatorio Político por Rec Rafaela. Rec, parte del aire. Algunos detalles del detrás de cámaras. Mi cuñado se fue a buscar los pollos para el almuerzo a la vecinal del barrio Martín Fierro. Ahí está la gente del Dani de Eramo vendiendo pollo. Llamen 51 38 64 por los que quedan. Y esta tarde no se olviden que al comando del José Ravalle en el barrio Independencia está la fiesta de la patronal en la Plaza Rodolfo. Bienvenido, Muriel. ¿Cómo te extraño, Rodolfo? Y siguiendo con el programa, tenemos la última visita. Ella lo anunciamos, ella es Marisa Boto, actual presidente desde hace varios periodos del barrio, de la comisión vecinal del barrio Mosconi, y desde el martes, flamante presidente de la comisión directiva de la Federación de Entidades Vecinales de Rafaela. Marisa, buen día, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Marisa, yo lo anticipé en las previas. Un poco el calendario de las elecciones se prestaba a que entre la finalización de la presentación de las listas y la elección en sí misma, que hubiera sido el martes próximo, pasado mañana,
había una semana de debate o de expresión de ideas donde todos podían confrontar. Eso no ocurrió porque tu lista fue la lista única, entonces la oportunidad es escucharte para lo que quieras comentar de proyectos o de tu manera de encarar este periodo de 2 años y para cualquier otra cosa que quieras decir. Sí, bueno, a nosotros nos tomó un poco por sorpresa ser la lista única. Sabíamos que había otra gente que venía trabajando también en el armado de una lista. Es más, teníamos la confirmación de que ya se había presentado. Y bueno, nosotros teníamos reuniones previstas, ya previsto hablar con algunos medios para lanzar todo lo que era nuestra propuesta. Y bueno, el miércoles primero nos toma por sorpresa que habíamos sido la única lista. No somos una lista no llegamos a un arreglo con la otra lista para hacer una sola presentación. Tengo entendido que a último momento no pudieron llegar a un número de 14, lo escuché a Alberto. Y bueno, una lástima porque la gente no pudo expresarse por voto, ¿no? Porque mi idea es, vos corregime, estoy hablando de lo que uno conoce, ¿no? Que son las 3 últimas elecciones. A mí me da la sensación que sin la concurrencia o el visto bueno o una mirada condescendiente del poder político de turno no podemos formar una lista. Creo que nos pasó cuando compartimos la primera comisión que tuvimos juntos con la presidencia de Valeria Gutiérrez. Sí. Nos pasó a nosotros cuando vos no pudiste formar lista y Carlos Álvarez terminó formando una lista y mucho tiempo después nos dimos cuenta que había gente de alguna manera oficialista que se terminó yendo, y vuelve a pasar ahora donde no hay un consenso para formar 2 listas, donde se forma una sola. Puede ser que tengamos dependencia, más allá de que no haya un acuerdo de ninguna manera entre quien lidera la lista, pero como que los gobiernos de turno y bueno ponen sus fichas en donde piensan que les va a ir menos peor. No sé, mira, nosotros, la lista está conformada por gente que viene trabajando en vecinales de hace muchos años, y bueno, yo con ellas tengo buena relación, tanto con Mercedes del 2 de abril como Margarita del Zaspe. Ellas son vecinalistas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, con Valeria, con Martín, que fueron un poco, entre Valeria y Martín fueron un poco los que me dijeron, sí, presentate, vamos a trabajar. Y bueno, y ahí empezamos a charlar con la gente de antes y me tomé el tiempo de ir a hablar con cada uno de los presidentes que estaban nuevos y contarles lo que era nuestro proyecto, que es intentar más mesas de diálogo, más un trabajo más en equipo, más en conjunto, donde todos puedan expresar sus ideas, donde... Vos fijate lo que pasó el sábado, donde fuimos todos los presidentes que podían, obviamente. Creo que 36 o sí, hacer 30, ese recorrido por la ciudad, que me pareció bárbaro, me pareció muy bueno el gesto del municipio de acercarse y de convocar a los presidentes. Tengo entendido que fue una idea de Muriel, justamente. Sí, porque yo recuerdo, no militaba tanto en política en esa época, cuando estaba el papá de Fernando, pero sí teníamos un gran acercamiento a las vecinales y recuerdo que se hacía todo ese tipo de visitas, donde se presentaban todas las obras que se estaban haciendo. Me parece que es algo muy importante, vos fijate, estuvimos viendo obras que nosotros, no sé, yo al menos no estaba al tanto que existían, o que se estaban haciendo, o dónde estaban ubicadas. Mira, yo recorro la ciudad y recorro mucho porque a pesar de no haber estado en federación durante 2 años, siempre tratamos de estar ahí acompañando al presidente nuevo, que a veces no sabe para dónde agarrar, dónde presentar una nota, con quién hablar, bueno, 1000 cosas que hacen a la vecinal. Y me pareció un buen gesto, y me parece que ese es el camino, lo que nosotros también apuntamos y lo que buscábamos, ser un vecinalismo más unidos. Bueno, este tema justo de la participación es lo que quería escucharte, porque es un problema para todos la participación. En aquella comisión donde nos presidía Valeria y vos estabas de secretaria, sí. A la larga quedamos 3 gatos locos y vos llevabas todo el peso, bueno, lo digo públicamente, ¿no?
¿por qué pasó? Y después pasa en la comisión siguiente, que en definitiva es esta que termina ahora, la liderada en aquel entonces por Carlos Albert, y también al día siguiente con la mitad de la gente y después con todo. ¿Qué nos pasa que no tenemos hábito de participación? Más allá que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero es como que pegamos el portazo los vecinalistas, ¿no? Y dejamos de ir a las reuniones porque no estamos de acuerdo. ¿Cómo lo ve eso? Porque además es un problema, es un desafío que tenés que enfrentar, y yo lo dije en este programa, y todos los que en este periodo sufrimos esa condición, ya lo aprendimos y estamos dispuestos a ir y apoyarte en todo momento, independientemente que pensemos igual, pensemos mal, pero ¿qué nos pasa? Que la mitad pega el portazo y se va en forma automática y después los otros se desgranan. Y estoy hablando de varios periodos, o sea, es una constante. Mira, yo creo que yo tomé la postura cuando estuvo la comisión anterior de retirarme, porque no coincidía con muchas cosas, y creo que el que está en el momento tiene que tener la libertad para trabajar y llevar las cosas de la mejor manera y como le parezca la manera más, lo mejor para todos. Acá lo que estamos buscando es el vecinalismo donde el vecino tome protagonismo, donde no seamos contrincantes. Del vecinalismo de antes, cuando vos hablabas de Muriel, yo me acuerdo, eran las elecciones y vos estabas en una lista que perdía, y ese mismo día el que había ganado te decía, che, mañana empezamos a trabajar. Y vos te sumabas a trabajar, porque en definitiva éramos todos vecinos. ¿Cuánto tiene que ver la política partidaria en meter la cuchara y generar esos enfrentamientos o no? Y a mí me parece que la política partidaria se mete en algo que tiene que ser natural, algo que tiene que surgir de manera natural entre los vecinos. Vos imagínate, nosotros somos el contacto con el gobierno, somos 41 presidentes que vamos y llevamos la voz de 120.000 habitantes. Y ellos tienen que atender a 41. Me parece que lo más lógico es que ellos nos abran las puertas. No somos tantos como para que ellos nos abran las puertas y nos atiendan. Por el contrario, es una fuerza de trabajo impresionante para cualquier gobierno que le genera un diálogo, un consenso, que le acerca la información fidedigna, porque nadie como vos conoce que estás hace 30 años en la misma esquina lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en tu barrio. Ningún funcionario. Sí, no. Ningún funcionario. No. Entonces, si hubiera un buen canal de comunicación, si te escucharan lo suficiente, independientemente que no siempre te pueden dar lo que pedís, de esto se trata, uno pide y el otro tiene la obligación de administrar, pero como que tampoco se logra y genera una tensión que si no decís nada y no lográs nada y te quedás en el molde haciendo fiestita. Y si decís mucho, molestás un poco, terminás irritando al poder de turno y terminás o cancelado o rotulado de, no sé, de opositor o de... Qué equilibrio difícil ese. Sí, lo que pasa es que, vos fijate, yo mantengo buena relación con la gente que está ahora en el municipio, como lo mantuve también en otra gestión. Vos decís, yo estoy hace bastante, entonces me tocó pasar por 2 gestiones distintas. Yo no estaba ni con uno ni con el otro, nosotros somos independientes, creo en el vecinalismo. Y creo que el gobierno de turno, más allá del color que sea, es mi gobierno en el momento que a ellos les toque estar. Y creo que así como nosotros vamos y pedimos, ellos tienen que entender que aunque en el barrio tenemos de todo, gente que los votó y gente que no los votó, y gente que está conforme y gente que está en desacuerdo ahora, pero vos los tenés que representar a todos. Y la luz que se le quemó es la luz del vecino, que no importa de qué color político sea, se le quemó la luz y quiere que se la cambien, porque para eso pagamos los impuestos. Entonces la manera es llegar al municipio. Yo siempre le digo a mis vecinos, yo hago el reclamo, acá tenés todas las notas y todos los reclamos que yo hice, muchos. Y bueno, somos 41 barrios, tenemos que esperar un poco. Los tiempos nuestros no son los tiempos de ellos. Sí, y ese es el otro problema, ¿no? ¿Cómo involucrar al vecino común? Qué difícil que preste suficiente atención a la vecinal y que apoye a la vecinal cuando salga a generar cuestiones o a hacer solicitudes, porque tenemos un problema crónico de incapacidad de comunicación, es decir, no tenemos recursos y no tenemos tiempo, hay que decirlo, porque vos laburás, a mí me cuesta hace años,
sin parar el tema de la vecinal, tenés la suerte o la condena de estar enfrente de la vecinal, pero también tenés tu laburo. Entonces, ¿cómo podríamos los vecinalistas tener un mayor respaldo de cada barrio? Me parece que la llegada al vecino es muy importante. Intentar darle la respuesta. Yo les digo, yo no tengo la solución, la voy a buscar. Yo te puedo dar una respuesta. Hagamos una nota, vayamos, hablamos, ¿qué es lo que vamos? Es lo que intentamos con una federación. Que todos tiremos del mismo carro, que todos trabajemos juntos. Porque a lo mejor la cloaca que le está faltando a gente del norte, también le está faltando a gente del oeste. Entonces, si vos haces un reclamo en conjunto, y siempre vas con el mismo reclamo, va a llegar un momento que la solución la van a tener que encontrar. Porque vos no podés caminar por un barrio donde se te están rebalsando las cloacas sin que te den una solución. Pero la verdad es que nunca hemos ido juntos a ningún lado. Hay que asumirlo eso y tenemos que hacer la autocrítica necesaria para entender por qué. De parte nuestra, porque también el gobierno puede meter la pata o ser refractario y ser autoritario, ¿no? Pero bueno, empecemos por nosotros, por nuestra autocrítica. ¿Cómo es que nunca logramos tener, yo lo digo siempre, un gremio como la gente en ese sentido? Bueno, lo vamos a intentar. Vamos a tratar de juntarlos a todos. Me pareció que esta juntada que se hizo el sábado marcó como la intención del vecinalista de acercarse al municipio más y del municipio de estar más cerca de los vecinalistas, que entendieron que nosotros como vecinalistas, como presidentes de un barrio, podemos ser un apoyo importante para las cosas que la ciudad necesita. Porque la urgencia, yo siempre digo, que no me pinten la senda peatonal enfrente de la vecinal, porque todos van a venir y van a decir, te pintaron la senda peatonal en tu casa, y a mí no me la pintaron. Es una de las desventajas de vivir enfrente, ¿no? Sí, sí, la acusación fácil, ¿viste? Lo que son, yo digo, los valientes de las redes y del WhatsApp. Sí. Cualquier cosa, en cualquier momento. Te escuché decir ayudar, representar, acompañar a las vecinales ante el gobierno para la gestión de cada una de esas cuestiones. Tienen como objetivo justamente esas vecinales solicitar al gobierno, hacer conocer al gobierno las necesidades de los vecinos y de obras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en los objetivos, para la Federación de Vecinales, lo dice claramente, tienen los mismos objetivos que las vecinales, pero para toda la ciudad. Entonces, ¿pensás que hay un capítulo que va más allá de acompañar a cada barrio en particular, donde vos salís como federación a decir, muchachos, este es el panorama general del gas, este es el panorama general de los servicios, y ahí donde hay una gestión importante encarada por federación, más allá de cualquier vecinal? Sí, por supuesto, pero eso son todas problemáticas que nos atraviesan a todos como ciudad. A todos nos tenemos que hacer cargo de eso. Por ejemplo, el gasoducto va a llegar, va a haber gas para todos. Obviamente los que puedan hacer la obra. Vos fíjate ahora lo que pasó con el asfalto. Ahora estamos con el problema de la obra de asfalto. ¿Cuánta gente puede pagarla y cuánta gente no? Sí, tanto de... ¿Y cuánta gente está mal informada también? Lo que vos decías de la recorrida del día sábado, yo el próximo programa me voy a explayar con eso, y también sobre el tema del asfalto, ¿no? Una obra enorme y donde ahora están surgiendo el vecino y las vecinales también, como ayer fue Steffi en Los Nogales, anteayer, diciendo, nos está faltando información. Pero bueno, habrá que ocuparse. Ahora, cuando lo hace federación, lo hace para todos por igual. Sí. Cuando lo hacen independiente, puede ser que, y como estamos con el oeste desarrollando, y vamos a ocuparnos del gas de allá, y el tipo de Paseo del Este te dice, pero yo tampoco tengo gas hace 30 años. Uh-huh. Entonces, ese es el valor del trabajo de federación, tener una mirada para todas las vecinales, para todos los edificios vecinales. Es lo que yo te estaba diciendo. Hay gente que tiene en el norte el mismo problema que tiene en el oeste. Nosotros, por ejemplo, ahora, vamos a lo del asfalto, que es lo que tenemos ahora. Vos tenés, en Belgrano tiene algunas cuadras de asfaltado,
Sí, el problema de Belgrano es el reasfaltado, porque son 3 cuadras solamente de Brasil las nuevas. Todos tenemos el problema del reasfaltado. Yo tengo vecinos que en su momento era toda gente laburante, pagaron el asfalto. Y ahora que son jubilados le vienen con un asfalto, en una boleta, 6 millones. No lo pueden afrontar. No, aparte yo digo ahí... Entonces, perdón. Discúlpame, hablando con muchos vecinalistas, con muchos, consideramos que era necesario pedir una reunión y que vaya el municipio al barrio a informarle a la gente. Yo tengo la reunión el lunes. Yo me tomé el trabajo de salir, hablar con mis vecinos, repartirle un volantito, decirle, mira, el lunes a las 20 tenemos la reunión en la vecinal que les van a explicar bien cómo es lo del reasfaltado. Es una obra muy ambiciosa. Muy ambiciosa. Te hago una pregunta, porque yo no termino de estar seguro, porque lo pregunté en la municipalidad y me lo informaron verbalmente. Acá hay un problema. El registro de oposición, que está fijado, como todos los registros, o la mayoría de los registros de oposición, el 40%, está tomado sobre la obra global. Entonces, si hay un sector, por ejemplo, en tu barrio, donde realmente, por X razón, los vecinos dicen, no puedo, o no lo quiero, o no, están indefensos ante esa situación, porque nunca se va a alcanzar el registro de oposición y van a estar obligados sí o sí a endeudarse, porque van a quedar endeudados. No es que la pretensión del Estado de cobrarte y la obligación tuya de pagarle se automatiza en ese momento. Ahí hay un área gris que habría que mirar bien. Sí, además me parece demasiadas cuadras para la capacidad que tiene el municipio de hacer el asfalto. Sí, estamos hablando están hablando de 30 cuadras por año. Claro, perdón, estamos hablando de 2 periodos de gobierno más, si todo funciona bien. Para un plan que va a durar 8 años y medio, claro, y se va a tener que pagar en 5 años, porque la financiación es a 60 meses. Esto no lo vimos nunca en la historia, un plan tan exitoso. Entonces, que se culmine, que se complete en todo ese tiempo. Claro, a mí... Y vos tenés la gente que, por ejemplo, los de mi barrio, se sentaron, sacaron números y dijeron, no, yo me gustaría, pero no llego. Y tenés otra gente que no sacó ni un número y dijo, que lo hagan, total no se lo voy a pagar. Porque tenés de todo. Sí. Entonces deberían sectorizar y decir, bueno, tomamos 30 cuadras en un año, agarramos 2 barrios. Sí, es lo primero que se son me 30 ocurre cuadras, decir. El plan es tan ambicioso que no reparó en que es compleja. Hay muchas realidades distintas. Claro. Hay muchas realidades distintas. Entonces, si no hay lugar para no hay posibilidad de resolver esas realidades distintas, estamos encaminados a tener un problema cada vez más grande. Uh-huh. Pero bueno, hay tiempo también. Sí, cuando yo hablaba del... Me tocó en muchas reuniones, y yo creo que vos estuviste en algunas, cuando yo me quejaba de algunas cosas me decían, ¿pero qué te quejas vos si en tu barrio tenés de todo? ¿A vos qué te hace? El famoso ¿a vos qué te hace? Claro, si vos te importa sí, pero todos queremos mejorar y todos queremos un poquito más. Y el que tiene tierra va a querer ripio y el de ripio quiere asfalto. Tiene su problemática. Y yo tengo el empedrado que es un desastre, y tengo pozos y tengo cuadras a refaltar. Esa es mi realidad. La realidad de otros barrios serán que no tienen empedrado, pero tienen parte de asfalto y parte de ripio. Y otros tendrán parte de ripio y parte de tierra. Sí, volviendo a lo general y a federación. Nosotros incluso compartíamos antes de la elección del año 24 uh-huh. Ciertas ideas y las escribimos incluso juntos. Seguís pensando, seguís convencida de la necesidad de ayornar las ordenanzas de la actividad, es decir, la 3521 y la 4. La ordenanza, sí. La ordenanza de vecinales. Sí, nosotros cuando se hizo la presentación en el Consejo para la reforma de la ordenanza, yo pedí copias porque tengo gente en la comisión que estaba interesada en leerlas, entonces nosotros las pedimos y estamos nosotros como comisión del barrio empezamos a trabajar en eso. Y bueno, después juntándome así con ahora en la conformación de la federación, que tuve oportunidad de estar con todos los presidentes, estuvimos repartiendo a gente que estaba interesada para que vayan trabajando también desde sus vecinales a ver qué le parecía. Correcto. Que lo vayan la leyendo. idea es nuclear en federación todas las observaciones y trabajar como federación con el consejo o porque si no, cada barrio separado. No. Formar claro. Que cada uno la vaya leyendo y después, bueno, haremos pero reuniones que el donde... sea federación. Sí. Por una cuestión práctica, elemental en el consejo. Sí. Y tratar de redactar entre todos lo que nos consideremos que es mejor para todos. Correcto.
Otro tema así general, que estuvo en boga y trabajamos mucho en este periodo, se logró una parte y otra parte no, que es el tema que yo le llamo el correlato económico de la actividad vecinal, es decir, la inclusión en los presupuestos municipales de partidas específicas para el vecinalismo. Nosotros decíamos, así como hay un fondo educativo, como hay un fondo de asistencia para los clubes, como hay un fondo presupuestado para cosas, nunca hubo un fondo específico para el vecinalismo, porque cuando lo hubo, por ejemplo, en el año 2025, estoy diciendo bien, aparecían, por ejemplo, 101 millones de pesos destinados a los salones vecinales y se ejecutaron 18. No sabemos qué pasó con los otros 80. Pero porque no estaban especificados, entonces hay una discrecionalidad del funcionario de dártelo, no dártelo, gastarlo, no gastarlo. ¿Pensás que es una actividad, una lucha que vale la pena seguir en esos términos, diciendo queremos clarificar el tema de los ingresos sin que estén sujetos a discrecionalidad? ¿O pensás que a priori puede haber un cambio en eso? Mira, sé lo que estuve escuchando, así que estuve hablando, hay vecinales a las que le hicieron muchos trabajos. Por ejemplo, hicieron techos, hay vecinales que las pintaron, que le hicieron arreglo en las aberturas, que hicieron cambio de vidrio, arreglo en los baños. Sé que cuando los vecinalistas se acercaban y pedían algo para su vecinal, algún arreglo para el edificio, se los tenía en cuenta y bueno, en la medida que se podía se los iba ayudando. Pero después, ¿qué pasa con los barrios que no tienen vecinal? Ni hablar. Que no tienen salón. ¿Qué pasa? O sea, vos vas a tener un monto y lo vas a repartir entre, creo que son 35 vecinales las que tienen 35, salón. Sí. Hay una a la que se le alquila, ¿y por qué se le alquila a una y no se le alquila a todas? Bueno, discrecionalidad, eso es lo que ¿no? En nuestro concepto hay que evitar. Hay que evitarle al funcionario que tenga esa posibilidad o esa tentación directamente. Uh-huh. O sea, si vos lo tenés presupuestado y lo tenés suficientemente claro, nadie puede dirigir el tráfico por capricho o por conveniencia o por simpatía, sí, o por lo que fuera, o con la mejor intención pero equivocándose. Bueno, vos sabés cómo trabajo yo. Yo tengo la idea de que la vecinal es del vecinalista y el vecinalista se tiene que ocupar. Yo no pedí una lija para lijar la pared que me pintaron. Bueno, pero ahora, por ejemplo, ahora se votó en el diciembre, sí, ese monto fijo mensual, sí, para el funcionamiento, para los gastos fijos de funcionamiento de los salones vecinales. Sí. Todavía el gobierno no lo reglamentó. No. ¿Y qué pensás al respecto? ¿No te parece útil para los salones? ¿O cómo me parece que hay salones que sí lo van a aprovechar. Ahora yo voy a esto. Se lo van a dar, somos todos por igual. Se lo van a dar a los barrios que tengan vecinal. Y los que no tienen, también tienen gasto. Las fotocopias. Sí, cosas, lo hablábamos con Brito. Ellos pueden destinar eso, por ejemplo, al alquiler o al acomodamiento. Brito, estoy hablando del barrio 42, ¿no? Esas vecinales pueden destinarlo a lograr un lugar para ello, a que esos gastos sean destinados. Ahora, ya estás modificando el destino, sí, de lo que reza la ordenanza. Sí, porque es para... gastos fijos. Sí, gastos fijos. O sea, luz, agua, limpieza... Bueno, nosotros, gas, por ejemplo, en la vecinal pagamos luz, gas y limpieza. Porque agua, internet lo paga el municipio, pero también lo van a descontar de ese monto fijo. No tienen por qué. En términos de la ordenanza, son gastos fijos. Sí, pero la ordenanza Mirá, en aquel diciembre especificó los gastos fijos, cuando se hizo la propuesta que se votó el 30 de diciembre, creo. Se especificó y ahí no estaban ni internet ni agua. No, pero bueno, todo es motivo de reglamentarlo con buena voluntad. Yo lo que pregunté... Pero si pones todo, no alcanza. No te alcanza. Claro. Pero tampoco te alcanza, ese monto tampoco alcanza. Porque hay vecinales, por ejemplo, las vecinales que tienen, que dan una vianda, o que tienen muchos talleres que no son rentados, talleres gratis, no tienen un ingreso de ese alquiler. Están pagando 120.000 pesos de luz por mes. Sí. Pagan 30 de gas. Y lo otro lo tienen que destinar a la limpieza, que los productos de limpieza. Nosotros en la vecinal tenemos 150.000 pesos de gasto entre producto y limpieza.
Sí, te creo, porque a todos nos pasa lo mismo cuando tratamos de hacerlo bien. Ahora, y bueno, pero ya el arbolito está plantado, el precedente ya existe, el Consejo autorizó una partida específica. Y bueno, ahora será tarea nuestra demostrar si alcanza o no alcanza, y además que lo utilizamos bien, porque tampoco es cuestión de ir a una ventanilla, llevarte la plata y hacer cualquier cosa. No, lo que pasa, lo que yo tengo entendido es que esos 190.000 pesos, creo que es algo así, no se los van a dar en efectivo a la vecinal. Es vos tenés motivo de reglamentarlo. Vos tenés que presentar una factura donde... Sí, la idea, el espíritu, porque se te va a ir descontando. Te reintegran lo que vos gastaste. No es acumulable. No es acumulable. Por eso hay que ser vivo para repartir los gastos, si fuera menos. No es acumulable, sí, eso. Así que pero bueno, y a eso tendríamos que seguir luchando para agregarle el mantenimiento de los salones y las obras grandes de los salones. El mantenimiento, estoy hablando de decir, esa cerradura que vos cambiaste, que antes era nada, hoy te sale 100.000 pesos. Tener una cerradura rota. Y un vidrio ni te cuento. Entonces, hay un gasto de ese mantenimiento cotidiano que hay que salir a pelearlo para el próximo diciembre. Sí, y después hay un gasto de fondo. Sí. El techo del Martín Fierro, el techo de Steffi, la vecinal del 42, el arreglo de todos, son... Sí, pero no solo vos hablás de la vecinal del 42. ¿Y la Cañada? ¿Por qué no? No. ¿Y Brigadier López? ¿Y Brigadier López? ¿Y ¿Por qué también? No? Alberdi también. Alberdi no va a construir, pero sí podés alquilarle, porque si, como vos dijiste, si tenés una alquilada, podés tener dos. Sí. Y en el barrio 42, especialmente yo lo nombro siempre porque el último temporal grave que hubo inundación con gente evacuada, en la vecinal del Mora hubo familias que aguantaron el temporal, pero en el barrio 42 hubo dos familias a la intemperie por casi 2 semanas, porque no tenían un lugar como vecinal. Ahí la importancia, no estamos hablando de un lugarcito para hacer una fiestita estamos hablando de la importancia social de un salón vecinal, que no hay ninguna razón para que las vecinales que no lo tienen sigan sin tenerla, aunque sea alquilado, aunque sea en proyecto, comprando laja con la plata que haya. Uh-huh. Bueno, pero también está el refugio ese que estaba por el norte para gente que está en situación de calle, donde pueden ir y pedir un lugar. Es un refugio diurno, donde la gente puede ir. Cama limitada y no entran dos familias. Bueno, se puede hacer un lugar. Cuando vos tenés la necesidad, me parece que te vas acomodando. ¿Y qué otro tema tenía? Ordenanza. No me acuerdo. ¿Tenés algo así de fondo importante, Federación, pensado? Eso, trabajar. Sí, no es poco. Trabajar, que no es poco. Trabajar y trabajar mucho. Somos la intención es poder llegar a esa gente que por ahí piensa distinto o que buscaba... Es que sí, fundamental, porque es decir, por eso yo decía el otro día, hay que revertir esto que nos pasó. Pongámoslo en costado, quién tenía razón, quién no tenía razón. Todos los que no vinieron cuando nosotros hasta ahora estuvimos tratando de llevar ante Federación, ahora de alguna manera están en Federación. Y nosotros ahora que aprendimos la lección, tenemos que ir a apoyarlos a ustedes y a escuchar y a meterle el hombro, porque si no, la cosa no va a funcionar. Y si pudiéramos, por fin, alguna vez, dentro de 2 años, tener una lista unida en serio, donde no haya política partidaria de por medio, donde los vecinalistas de alguna manera podamos hacer una concordancia. Yo te voy a decir, creo que la política intervino en un lugar donde no llegaron a armar una lista. Te cuento lo que me pasó. Estábamos en la reunión donde nosotros ya estábamos todos, ya teníamos los 14 y teníamos la gente que nos apoyaba aparte, y uno me llama para decirme que le habían hablado para decirle que tenía que apoyar otra lista. Todos tenemos constancia de eso. Por eso yo siempre hablo en términos generales de la intervención de la política partidaria en todos lados, y digo, no la inventaron los que están hoy tampoco, a esta manía de... Porque hay gente que te hace el mismo relato del otro lado, diciendo, yo tenía hablado a no sé quién, y me lo hablaron y me lo bajaron. Y la que decimos somos nosotros, los vecinalistas. Mira, no yo te digo, yo fui a hablar con los vecinalistas. Yo fui, me llegué donde estaban ellos y los hablé. Fui y los hablé. Hablé con uno, con el otro. Personalmente fuimos y hablamos. Bueno, pero siempre pasa que las dos partes, porque no puede haber más de 2 por el número de vecinalistas, siempre conocen, saben o piensan que en la otra parte está siendo operada o que operó con el
oficialismo de turno o con la oposición de turno, pero la verdad que parte de todo eso realmente ocurre y que los responsables somos los vecinalistas. Sí, si pero nosotros tuviéramos 2 dedos de frente, no nos laburarían tan fácil desde afuera. Cuando todos nosotros entendamos que el vecinalismo es un partido aparte, el vecinalismo nace como un partido. Sí, pero llamémoslo gremio si querés, para que no parezca que vamos a hacer un partido No, bueno, político, vienen los fantasmas y nos quieren... intervino Ahí en la fue política, exitoso. intervino en la política Sí. como vecinalismo. Bueno, pero esto es política. Y- Nosotros sí, hacemos 100% nosotros- política. sí, no es política. partidaria. No es partidaria. Pero bueno, le vamos al vecinalismo. Sí. Bueno, Marisa, gracias por venir. Sabés que hay un bloque que a partir de la otra semana, ya lo empezamos, de charlas políticas de vecinalistas. El otro día vino Javier Grande, la semana pasada tuvieron Daniel del Fabro, que hoy Daniel del Fabro le mandó besito. Le mandó saludos a su primo Marco del Fabro de Productores Unidos. Me llegó ¿Y por qué no un besito también, si el primo? Claro, son primos. Estuvieron acá y lo vamos a seguir como bloque. Ahí tiene siempre un micrófono abierto, Federación, para todas esas participaciones. Sabelo, vamos a ir rotando los vecinalistas, algunos en funciones y otros. Recién estuvo Nilo Pereto, de tu barrio vecino Fátima, que estuvo tanto tiempo en la comisión. También invitamos a esa gente que tiene también la experiencia previa. Así que queda abierta la invitación para seguir por todos los temas que necesites, porque, bueno, los dos sabemos de lo que hablamos, el problema de la comunicación y cómo difundir la actividad y cómo lograr. Así que queda el micrófono a tu disposición. Gracias por venir, que tengas suerte, que te vaya bien. Vamos a tratar de apoyarte para que puedas tener el mejor gobierno posible. Sí, eso esperamos. Yo te agradezco mucho. Vamos a intentar por todos los medios que volvamos a tener comunicación entre todos, que el municipio empiece a comunicar también. Sí, decímelo. Y nosotros, más allá de la llegada que yo tuve, que sea para todos por igual. Marisa Boto, ahora lo digo, presidenta de la Federación de Entidades Vecinales de Rafaela. Bueno, gracias. Gracias a vos. Pero valió la pena. Nunca cierro sin mentar el experimento comunicacional en el que estamos embarcados, que es traer al diálogo a los odiadores, los haters de las redes, los valientes digitales, les llamo yo, los del WhatsApp, etcétera. Lo dijimos la semana pasada, lo dijo Humberto Eco, el drama de Internet es que ha promovido al tonto del pueblo a nivel del portador de la verdad muchas veces. Y también habíamos dicho, y Pérez Reverté agregó que de esta forma algunos usuarios de las redes sociales que están por ahí ya se sienten integrados en alguna causa, apareciendo en cualquier causa y diciendo cualquier pavada o apostrofando a cualquiera. Entonces sienten que forman parte de un conjunto, de un mundo, de un territorio moral en cual te sientes integrado y se sienten parte y se sienten importantes, y es muy fácil y atractivo para un tonto sentirse importante, porque lo que deberían hacer es participar en el laburo, participar en las opiniones fundamentadas, no simplemente insultar o apostrofar desde las redes sin aportar ninguna idea y sin querer escuchar ninguna discusión. Porque me pasó esta semana, me pasó con una de las personas que yo invito siempre, los invito públicamente porque ellos publican su identidad en las redes, a Dani Repara, a Ariel Barrera, a Daniel Sudará, a Sebastián Tino Suárez y otros tantos. Le mando mensajes toda la semana, che, vamos a conversar. El último, Ariel, me dijo, no tengo interés de conversar con vos. Pero de la agresividad primera, yo dije, bueno, qué manera de expresar tu idea. Pero bueno, que de la agresividad del primer mensaje, que derivó en varios, y que llegó que no tenía intención de conversar, reconoció que no tenía intención de conversar, pero agregó, es mi humilde opinión. Bueno, por lo menos pasamos de la primer puteada y cancelación que me mandó hace un mes a tener una humilde opinión, y vamos mejorando. Yo estoy seguro que en algún momento vamos a poder conversar y ninguno de los dos va a ser tan malo para el otro como pensábamos. Y
Y todos los parientes, familiares, amigos que los escuchan, díganle, che, te mentaron, te mencionaron, ¿por qué no vas a hablar? ¿Por qué no decís tus ideas? ¿Por qué no expresás tus ideas en vez de participar de toda esta porquería que es la internet que no construye? Bueno, ahora sí, nos vamos. La semana que viene, lo conversé recién con Marisa, trataremos con un poco de fundamento y más averiguaciones del plan de pavimentación, que por ahora y a 2 años de gobierno se resume en demasiadas dudas, algunos temores y ni un metro lineal de hormigón. De tan grande que lo hicieron, es pesado y se ve que le va a costar levantar vuelo, es mi opinión, como dijo Barrera. Aunque costos, lo que se dice costos, los costos son de los vecinos y por eso los vecinos están preocupados. Hay también esta nueva glasnost, les puse yo cómo fue la apertura, la política de apertura diplomática de la Rusia después de los zares, una nueva glasnost del gobierno que nos invitó a todos los vecinalistas, como también lo mencionaba Marisa. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los cambios de funcionarios que se vienen en el área de vecinales, que esperamos que sean para bien y para mucho más. Y nos vamos con una intimidad de la producción. Habrán advertido los más perspicaces que en el encuadre de la nota del Fabro no termina siendo un ejemplo para ningún cameraman, porque uno de los 2 protagonistas de la nota, que es quien les habla, desaparece de la nota directamente. La cámara se corrió. Bueno, le ponemos humor, que si no es la sal, por lo menos es el azúcar de la vida, y les mostramos en esta foto con la que nos vamos los recursos tecnológicos que usamos para esa nota y la identidad de los cameraman. Poneme la foto y será hasta la próxima. Gracias.